Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Mi nombre es Sara y tengo 35 años. Vivo en una pequeña casa con mi hijo, Lucas. Él tiene 15 años y es mi único hijo. Lo amo más que a nada en el mundo, pero las cosas no han sido fáciles últimamente. Lucas ha cambiado mucho. Antes era un chico feliz y amable. Le encantaba la escuela, jugaba al fútbol con sus amigos e incluso me ayudaba en el jardín los fines de semana. Aquellos eran buenos tiempos, pero ahora todo parece diferente. Lucas ya no me escucha. Se queda fuera hasta tarde por la noche y a menudo falta a la escuela. Discute conmigo todo el tiempo y siento que ya no lo conozco. Es como si fuera un extraño viviendo en mi propia casa. He intentado entender, pero nada parece funcionar. Una noche estaba sola en la cocina mirando el reloj. Eran las 9:30 de la noche y Lucas todavía no había regresado. Tenía el estómago hecho un nudo de preocupación. Tomé mi teléfono y lo llamé. Sonó una y otra vez, pero no contestó. Lo intenté de nuevo, aún sin respuesta. Mi preocupación crecía con cada minuto que pasaba. ¿Dónde está?, murmuré para mí misma, caminando nerviosamente por la pequeña cocina. La casa se sentía demasiado silenciosa y el tic-tac del reloj sonaba más fuerte que nunca. Finalmente, a las 10 de la noche, la puerta de entrada chirrió al abrirse. Lucas entró con una sudadera con capucha subida sobre la cabeza. Sus zapatos dejaron huellas de barro en el suelo y su ropa estaba sucia. Un leve olor a cigarrillo se aferraba a él. Mi corazón se encogió. ¿Dónde estabas?, le pregunté, intentando mantener la voz tranquila, aunque por dentro me sentía temblar. Afuera, respondió rápidamente, evitando mi mirada. ¿Afuera dónde?, insistí con la voz temblorosa. Solo afuera, mamá, deja de hacer preguntas, gritó, empujándome para pasar y yendo directo a su habitación. Cerró la puerta de un portazo, dejándome sola en el pasillo, herida y confundida. ¿Qué estoy haciendo mal?, pensé, con las lágrimas acumulándose en mis ojos. ¿Por qué ella no quiere hablar conmigo? Esa noche apenas dormí. Mi mente estaba consumida por la preocupación. Repetía la escena una y otra vez, tratando de descubrir qué debía hacer. Por la mañana decidí intentarlo otra vez. No podía rendirme con mi hijo. Cuando Lucas entró en la cocina al día siguiente, parecía cansado. Vertió cereales en un cuenco sin decir una palabra. Me senté frente a él, decidida a hablar. Lucas, dije suavemente, tenemos que hablar. ¿De qué?, murmuró con la vista fija en su cuenco de cereales. De ti, de lo que está pasando en tu vida, estoy preocupada por ti, dije con calma.
Estoy bien, respondió con voz plana, llevándose una cucharada de cereal a la boca. Pero yo no estoy bien, dije con firmeza. Faltas a la escuela, llegas tarde a casa y nunca me dices a dónde vas ni con quién estás. Soy tu madre, Lucas, es mi deber asegurarme de que estés bien. Lucas puso los ojos en blanco y suspiró. Ya no soy un niño, mamá. No, no eres un niño, dije, tratando de mantenerme tranquila. Pero sigues siendo mi hijo y necesito saber que estás bien. No respondió. En lugar de eso se levantó, tomó su mochila y salió sin decir una palabra más. El fuerte sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa silenciosa, dejándome más perdida que nunca. En los días siguientes las cosas no mejoraron. Lucas seguía llegando tarde, evitándome y encerrándose en sí mismo. Ya no sabía qué hacer. Sentía que estaba fallando como madre, pero no podía rendirme. Tenía que encontrar una forma de llegar a él. Una noche decidí esperarlo de nuevo. Pasaban de las 10 de la noche cuando finalmente llegó a casa. Se veía cansado y un poco sorprendido al verme sentada en el sofá. ¿Podemos hablar?, le pregunté con la voz calmada pero firme. Dudó un momento, luego asintió levemente. Lucas, empecé, no estoy tratando de hacerte la vida más difícil. Solo quiero entender lo que está pasando. Antes hablabas conmigo, me contabas cosas. ¿Qué cambió? Desvió la mirada con el rostro cerrado. No ha cambiado nada, solo estoy ocupado. ¿Ocupado con qué?, pregunté suavemente. Cosas, respondió simplemente. Lucas, no estoy aquí para juzgarte. Solo quiero ayudarte. Si algo anda mal, puedes decírmelo, dije, inclinándome hacia adelante. No tienes que enfrentarlo solo. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero negó con la cabeza. Estoy bien, mamá, deja de preocuparte tanto. Fue a su habitación y cerró la puerta, dejándome allí sentada, sintiéndome tan perdida como antes. Al día siguiente decidí probar un enfoque diferente. En lugar de presionarlo para que hablara, intenté mostrarle que estaba allí para él con pequeños gestos. Preparé su desayuno favorito, metí una nota en su mochila diciéndole que lo amaba y esperé a ver si respondía. Tomó tiempo, pero poco a poco empezó a abrirse. Una noche, mientras veíamos una película juntos, se volvió hacia mí y dijo: «Lo siento, mamá». Lo miré sorprendida. «¿Lo siento por qué?». «Por ser un idiota», dijo en voz baja. «He tenido muchas cosas en la cabeza». «Puedes hablar conmigo», dije suavemente. «Estoy aquí para ti». Dudó un momento, luego asintió. «Está bien, tal vez mañana, todavía estoy tratando de entenderlo». No fue una verdadera conversación, pero fue un comienzo. Y por primera vez en semanas sentí un rayo de esperanza. Sabía que tomaría tiempo reconstruir nuestra relación, pero estaba dispuesta a ser paciente.
Lucas valía la pena. Esa tarde fui a la escuela de Lucas. Me reuní con su profesora, la señora Carter, en su pequeña y desordenada oficina. Se ajustó las gafas y me miró con preocupación. Lucas es un chico muy inteligente, dijo, pero últimamente no ha sido el mismo. No hace sus tareas y ha faltado a 3 exámenes este mes. ¿3 exámenes?, pregunté sorprendida. La señora Carter asintió. También he notado que últimamente pasa tiempo con unos chicos después de clase. No parecen una buena influencia. Una sensación pesada se formó en mi estómago. Le di las gracias y salí de la oficina con la mente llena de preguntas. ¿Qué le había pasado a mi hijo? ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Esa noche esperé ansiosamente a que Lucas regresara a casa. Las horas pasaban, las 8, luego las 9, luego las 9:30. Finalmente la puerta se abrió con un chirrido. Lucas entró con el rostro cansado y el aspecto desaliñado, la capucha del suéter cubriéndole la cabeza. Lucas, dije con firmeza, tenemos que hablar. Suspiró, dejó caer su mochila al suelo y se sentó en la mesa de la cocina, con una expresión que mezclaba fastidio y agotamiento. Ya sé que no te gustan mis preguntas, empecé, tratando de mantener la calma. Pero soy tu madre, te quiero y estoy preocupada por ti. No necesito tu ayuda, murmuró, evitando mirarme. Si la necesitas, respondí, inclinándome hacia él. La señora Carter me dijo que reprobaste tus exámenes. También mencionó a los chicos con los que pasas el tiempo después de la escuela. El rostro de Lucas se oscureció y sus ojos se llenaron de ira. ¿Fuiste a mi escuela? ¿Por qué hiciste eso? Porque estoy preocupada por ti, dije alzando un poco la voz. Ya no eres el mismo de antes. Estás cambiando y no para bien. Lucas se levantó de repente con los puños apretados. No me entiendes, mamá, nunca me vas a entender. Entonces ayúdame a desentender, supliqué. Dime qué pasa, dime por qué estás actuando así. Pero Lucas no respondió. Corrió a su habitación y dio un portazo tan fuerte que toda la casa pareció temblar. Me quedé allí con lágrimas en los ojos, sintiendo que había fallado como madre. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en Lucas. Los recuerdos de su infancia inundaron mi mente. Su risa, la forma en que me tomaba de la mano cuando tenía miedo. Pensé en la muerte de su padre cuando Lucas tenía 10 años. Fue una época devastadora para ambos. Tal vez Lucas todavía estaba sufriendo a su manera. Tal vez yo no había hecho lo suficiente para ayudarlo a sanar. A la mañana siguiente decidí intentar algo diferente. Me levanté temprano y preparé su desayuno favorito. Panqueques con jarabe de arce. Cuando Lucas entró en la cocina, parecía sorprendido. Buenos días, dije con una sonrisa. Siéntate, comamos juntos.
Dudó un momento, pero se sentó. Al principio comimos en silencio. No le hice preguntas, en su lugar hablé de cosas ligeras, el trabajo, el perro gracioso de los vecinos y la película que había visto la noche anterior. Poco a poco vi cómo sus hombros se relajaban. Después del desayuno dije, Lucas, tengo una idea. ¿Qué idea? Preguntó con cautela. Vamos a pescar este fin de semana, sugerí. Solo tú y yo. ¿Pescar? Repitió sorprendido. Sí, respondí. Solíamos hacerlo todo el tiempo, ¿recuerdas? Una pequeña sonrisa apareció en la esquina de sus labios. Sí, lo recuerdo. Empecemos de nuevo, dije, llena de esperanza. Asintió. Está bien. Ese sábado fuimos al lago. El sol brillaba y el agua resplandecía bajo su luz. Cuando lanzamos las cañas al agua tranquila, el mundo pareció detenerse. Todo se sentía en paz. Al principio no hablamos mucho, pero después de un rato Lucas rompió el silencio. Extraño a papá, dijo suavemente, mirando el agua. Mi corazón se encogió. Yo también lo extraño, respondí con la voz llena de emoción. A veces me siento tan enojado, confesó, y ni siquiera sé por qué. Asentí, comprendiendo su dolor. Es normal sentir enojo, Lucas, pero no puedes dejar que esa ira controle tu vida. Me miró con los ojos llenos de tristeza. No sé cómo detenerlo. No tienes que hacerlo solo, dije poniendo una mano sobre su hombro. Estoy aquí para ti siempre. Ese día marcó un punto de inflexión para nosotros. Lucas empezó a abrirse más. Comenzó a llegar a casa a tiempo, a hacer sus tareas e incluso se disculpó con la señora Carter por faltar a los exámenes. No fue un cambio instantáneo. Todavía hubo días difíciles, momentos en los que parecía distante, pero poco a poco reconstruimos el lazo que casi habíamos perdido. Aprendí que ser madre no significa tener todas las respuestas, sino estar ahí incluso cuando te sientes impotente. Y Lucas aprendió que no tiene que enfrentar sus problemas solo. Hoy cuando miro a Lucas veo a un joven que está haciendo su mejor esfuerzo. No es perfecto, nadie lo es, pero lo intenta y eso es suficiente para mí. Porque, sin importar lo que pase, siempre estaré ahí para él.